CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1371, Dejando Huella. Para iniciar, escuchemos Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Doctor, evidentemente, la gran mayoría de las personas, conforme pasa nuestra vida, llega un momento en el que sentimos el ánimo de no solamente vivir, sino trascender, dejar huella, impactar a las siguientes generaciones. Y eso es muy, muy trascendental. Y la pregunta es, ¿cómo puedo yo dejar huella? ¿Cómo puedo yo influenciar a personas después de que yo ya no esté aquí? Claro, y esa es una gran pregunta. Le comentaba yo el otro día de cómo en un curso una persona ya con muchos años de experiencia en su empresa se me acerca y me dice, Edgar, yo tengo más de 30 años trabajando en esta empresa y hoy por hoy hay algo que me preocupa, me dijo. Y es esto, el día que yo me vaya, ¿a quién le voy a dejar todo lo que sé? Y le dije en ese momento a él algo que le digo ahorita a la audiencia. Eso normalmente yo lo escucho de gente madura, no necesariamente vieja, porque hay gente que es vieja y no es madura. Es cierto. Y hay gente que es madura y no es vieja. Pero cuando alguien madura, se da cuenta que una de sus más grandes posesiones es lo que sabe. Así es. ¿Y a quién se lo va a dejar? Y entonces, esta es una gran pregunta que aborda en una de las aportaciones al Maná de lunes Robert Tamasi. Y él lo presenta de esta manera. Su artículo se llama ¿Qué tendría que decir su obituario? Y dice, ¿ha leído alguna vez los obituarios? No quiero parecer morboso, pero cada vez con más frecuencia me encuentro leyéndolos en mi diaria lectura del periódico. Mi esposa los lee porque ella trabaja en un consultorio médico y de vez en cuando descubre que uno de sus pacientes más viejos ha fallecido. Al envejecer, encuentro cada vez más personas que conocí alguna vez, o por lo menos los vi, apareciendo en esa página. Y el hecho es que un día mi nombre también aparecerá en esa página. Es la ley de la vida. Así es. Y nos dice otra cosa, Tamasi. Recientemente me sentí intrigado por un obituario que ocupaba casi toda una página. Obviamente, fue una persona con grandes logros. A la par que daba una relación de sus parientes sobrevivientes y de los servicios fúnebres, el obituario relacionaba sus logros educativos y profesionales junto con sus pasiones por volar y también por jugar golf. Fíjate, entonces los obituarios tomaron un giro extraño. Ahí decía que Tom, que no era su nombre, se había casado 3 veces. Ok. Y relacionaba en términos muy resplandecientes los eventos de sus matrimonios. A pesar de las descripciones positivas de esas uniones, cada párrafo finalizaba simplemente diciendo, el matrimonio acabó en divorcio o el matrimonio fue disuelto. ¡Wow! Dice Tamasi, terminé de leer ese obituario convencido de que ese hombre, al que estoy llamando Tom, debió haber sido un tremendo tipo. Pero obviamente él tuvo más éxito casándose que manteniéndose casado. Pues sí. Nunca sabré por qué, pero pareciera eso en medio de sus maravillosas experiencias en la vida, nos dice Tamasi, que también experimentó y quizás él mismo causó más de su dosis de dolor del corazón. Fíjate qué interesante, no vio ese aspecto. Claro, sí.
Y Thomas lo discernió de esa manera. Ahora, leyendo el recuento final de la vida de este hombre, empecé a pensar, dice Tamasi, en lo que sería algún día, pues, mi propio obituario. Así es. Y comprendí rápidamente que estoy más preocupado por aquello que no quiero que se escriba. Ahora, ¿sabrán mi familia y mis amigos que verdaderamente les dije cuánto los amé? Fíjate qué importante pregunta. ¿Habrá representado mi vida una diferencia positiva en las vidas de algunas otras personas? Otra pregunta importante. ¿Y cuál es la otra que nos hace? ¿Habrá hecho mi presencia en este mundo, de alguna manera, aunque sea pequeña, un mejor lugar? Quizás estas preguntas, nos dice Thomas, y también les parezcan importantes. Espero que así sea. Aquí pongo algunos pensamientos que la Biblia nos ofrece al respecto. ¿Y cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es que no debemos enfocarnos en nosotros, sino en los demás. Fíjate que esa es una clave muy importante. Una vida bien llevada y una profesión bien ejercida es algo con lo que usted ha mejorado el mundo alrededor suyo y de algún modo ha reforzado las vidas de las personas que se han cruzado en su camino durante su vida. Es interesantísimo, a la luz de esto, lo que nos dice Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Estamos escuchando Dejando Huella. Búscanos en Facebook como el programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este programa sobre un tema tan interesante. Quienes quieran volverlo a escuchar o compartir con alguien más, lo van a encontrar con el número 1371 y el título Dejando Huella en nuestro canal de YouTube, el canal del programa Visión 2020. Y bueno, la manera en la que el autor, Robert Tamasi, se introduce, pues de pronto es desafiante. ¿Qué tendría que decir su obituario? Si lo pensamos por un momento, yo creo que vale la pena que pensáramos por un momento en qué quisiéramos que dijera nuestro obituario, qué quisiéramos que la gente utilizara para recordarnos, ¿no? Fíjate, Tamasi nos menciona aquí 3 preguntas muy importantes y trascendentales. ¿Sabrá mi familia y amigos que deje cuánto los amé? Fíjate, es una pregunta muy trascendental. Exacto. ¿Habrá representado mi vida una diferencia positiva en las vidas de algunas otras personas? También es muy trascendental. Y la tercera, ¿habrá hecho mi presencia en este mundo de alguna manera pequeña un mejor lugar? O sea, hemos trascendido, Claro. hemos amado a nuestra familia y hemos ayudado a otros. Fíjate que hasta qué punto podemos decir sí a las 3. No, es una cosa increíble. Y luego él nos da la primera que tú ya nos mencionabas en la primera parte del programa. No debemos de enfocarnos en nosotros mismos, sino en los demás. Escuchábamos de esta conferencia que daba Fernando Parrado, udo de los sobrevivientes de los Andes, a una audiencia compuesta por empresarios y por las familias de estos. Y él habló de su experiencia en la montaña, lo cual es brutalmente interesante, pero dedicó los últimos minutos
a hablar acerca de lo que dijo cuando se reencontró con su padre, lo que su padre le dijo a él. Resulta que Parrado viajaba en ese vuelo con su mamá y con su hermana, las cuales no sobrevivieron. En ese momento sus papás ya estaban separados, divorciados. Y cuando él se reencuentra con su padre, él le da una serie de lecciones muy importantes, obviamente muy sensible, muy tocado, ante pues lo que representa esa experiencia, la vida, la muerte. Pero lo interesante del asunto es que la reflexión es que no te pase la vida como a mí, sin decirle, recordando a su mamá y a su hermana, que ya no estaban, cuánto les amas. Y al final la reflexión es profunda, aunque simple. No hay éxito en la vida que justifique el fracaso en la familia. No hay éxito en la vida que justifique el fracaso en la familia. Fíjate qué trascendental es esa sola expresión. Claro. Vale la pena que la estemos recordando continuamente. Ahora, la segunda pregunta segundo valor que nos da aquí Thomas dice: las mejores inversiones no son las financieras, sino las relaciones. Justo abonando a esta misma idea. Sí. Y acá nos dice él algo importante. Cada uno de nosotros tiene dones especiales, así es, habilidades y sabiduría que, si queremos, debe de compartirse con los demás. La mejor marca de un líder es su habilidad para entrenar y desarrollar a sus seguidores para que cuando él o ella ya se hayan ido, ellos puedan continuar el trabajo y quizás aún hacerlo mejor en razón del tiempo invertido en capacitarlos. ¿Qué nos dice Isaías? Dice: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, precioso y digno de honra. Qué tremendo, ¿eh? ¡Wow! El otro día reflexionaba con mi esposa algo bien interesante. Pues como hemos platicado en muchas ocasiones, tengo ya pues varios años dedicado al tema de la capacitación y en estos años he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes consultorías. Y en una de ellas, el director falleció. Después de varios años de tener una enfermedad y de tenerla controlada, pues finalmente pierde esa batalla. Y el otro día me decía mi esposa algo muy interesante. Decía: fíjate cómo, pues a pesar de la ausencia y de lo que representa el que ya no puedes hablar con una persona a la que le tenías pues respeto y todo lo que eso implicaba, por otro lado, en lo que viene siendo la operación de la consultoría, no se extraña para nada. Fíjate. Y eso, aunque pudiera a nosotros sonarnos mal, dice, dejó a su equipo de trabajo funcionando como un reloj. Fíjate. Bueno, esa consultoría, hoy, unos años ya después de su muerte, está en franco crecimiento. Qué tremendo, ¿eh? La gente que él entrenó y que capacitó sigue haciendo el trabajo, lo sigue haciendo bien, y este es el legado que deja un líder. Así es. Cuando un líder se va y el equipo básicamente no puede vivir sin él, básicamente nos está hablando de que ese líder aparentemente irreemplazable no hizo muy bien su trabajo. Fíjate que le doy tantas gracias a Dios. He tenido muchísimos estudiantes, muchísimos discípulos, y el gozo y la alegría más grande que me provoca a mí es cuando el estudiante me sobrepasa. Cuando mi estudiante hace quizás 10 veces más que yo. Claro. Pero eso en lugar de sentirme mal, al contrario, claro, me da un gozo especial. Y eso habla muy bien de lo que se sembró en él. ¿Por qué? Porque está trascendiendo. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.